Ay, 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 ay. ¿Cómo estáis? Bien. Ingrid, Enoch. Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar aquí contigo. Qué bien. Sabéis que tengo el privilegio de poder desarrollar este programa con este fabuloso equipo y fabulosos invitados. Y en muchas ocasiones pues, entrevisto a gente que no conozco, pero es un privilegio conocerles. Pero hay otras veces en el que entrevisto a gente que conozco. Y es vuestro caso también. Y también es un privilegio muy grande. Así que espero que estéis a gusto, ¿eh? Estamos. Sí. Y creo que seguiremos estándolo. Sí. Sobre todo porque, como dices, ya nos conocemos Sí. y al final vas a conducir tú la entrevista, con lo cual Bueno, seguro que estamos cómodos. Vamos a ir tranquilos, hay mucho que explorar. Invito a todos los que nos están empezando a ver que se queden, porque al final En Persona trata de ver a Jesús a través de la vida de personas. Y creo que lo vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? Situad un poco a la gente que nos está viendo, que esto ya nos va a dar un punto de partida Bueno, para pues el diálogo. esto es parte de nuestra casa, es la frontera, donde pues casi todas las tardes tenemos las vespertinas con los internos, los fines de semana se vuelven nuestro salón y pues cuidamos un poquito de ellos, ¿no? Esta es la frontera del campus adventista de Sagunto, donde estáis aquí desde hace... 2 años y medio, del verano del 2022. ¿Qué hacéis aquí? Es una buena pregunta, porque si tiramos para atrás, nosotros no nos visualizábamos aquí en el 2025, ni en el 2024, ni en el 2023. Para nada. Pero en mi caso, te diría que yo cumpliendo un deseo muy grande, que se vio en su momento pues, apoyado por Dios, así que no nos lo pensamos y nos venimos para aquí y aquí estamos. Porque, Enoch, estás estudiando teología Sí. y estás como preceptor del internado de chicos, y Ingrid, estás en el internado de chicas como su preceptora, también ayudando en teología y demás, en la secretaría. Pero tenéis una historia interesante de cómo habéis llegado aquí. Porque vosotros no vivíais en la zona de Sagunto, en la zona de Valencia, estabais en otro lugar con vuestros trabajos bien consolidados. Esto, al final, bueno, muchas veces tenemos pensamientos personales, deseos personales, incluso sueños, que uno cree que no se van a cumplir. Era mi caso. He sido fisioterapeuta, digo he sido porque ya no lo ejerzo. Bueno, un trabajo, una profesión que me encanta, de la que he disfrutado un montón, pero llegó un momento en mi vida, desde años antes de venir aquí, en que ya no me satisfacía del todo simplemente dar respuesta o solución a las lesiones de las personas o incluso mejorarles la vida. Algunas personas, he tratado mucho con deportistas, pero no solo con deportistas, con trabajadores del día a día que una lesión no les dejaba pues, elaborar bien su trabajo, o con personas mayores, mejorándoles un poco la calidad de vida, y es algo que me llenaba mucho. Pero poco a poco fue perdiendo terreno, fue ganando terreno el utilizar las sesiones para hablar de Dios. Y poco a poco pues, se va encendiendo ese deseo de ser pastor alguna vez. Es que muchas veces venía a casa diciendo, Cari, hoy me ha pasado algo. Entonces me explicaba el caso de una persona pues, que poco a poco se han ido conociendo, pues como un poquito el camino, oye, el método de Cristo, ¿no? Lo he ido conociendo, han estado hablando y poco a poco pues acabo regalando una Biblia y hablando de esas cosas. Entonces, esa ilusión con la que venía... Pacientes que incluso acabábamos la sesión de tratamiento y al final pidiéndome que hiciera una oración, ayudándoles en bueno, problemas ya no solo físicos, sino emocionales, espirituales. Empecé a disfrutar mucho de eso y quise encaminar mi vida a eso. Pero como te digo, al final mi profesión me gustaba mucho. Considero que era un regalo de Dios poder ser fisioterapeuta, además teniendo la posibilidad pues, de dar testimonio. Así que uno no deja volar demasiado esos deseos porque parecen demasiado imposibles, hasta el hecho de que, sin yo decirle nada a Ingrid ni a nadie de que tenía el deseo de ser pastor, ella era la que me iba diciendo, Enoch, creo que deberíamos ir a Sagunto, creo que tendrías que estudiar teología, creo que tendrías que ser pastor. Y escucharlo... Sin quererlo, sin querer. Sí, o sea, ella, tú lo veías, se lo decías, sí, pero... yo decía, no, yo no lo veo para mí, pero te lo tengo que decir.
Te lo tengo que decir porque es que es más grande que yo, ¿sabes? Qué interesante eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurre para que de repente, porque, a ver, hay una edad ya, que ya Sí. no tenéis 2 hijos, Sí, sí. estaban también en sus coles, sus cosas, Sí, ¿no? sí. Pero, ¿qué ocurre? En nuestro es caso, no íbamos a dar el paso si no veíamos que Dios apoyaba ese deseo o ese sueño y teníamos la certeza de que también era su voluntad. El hecho de escucharlo de ella sin que yo le hubiera dicho nada, a mí me hacía verlo todavía más imposible. Y eso, en cierta manera, nos daba tranquilidad. Era tan imposible que solo podía salir adelante si Dios se manifestaba de una forma muy real, muy práctica y muy evidente. Entonces era como quitarnos un poco de presión de encima de no vamos a dejar nuestros trabajos, tenemos 2 buenos trabajos, como tú decías, consolidados. Ella fisioterapeuta en la residencia Maranata. La mejor residencia del mundo. Claro, No, también ya tengo ayudando que ahí en decirlo. Cardedeu a los abuelitos, Sí, ¿no? En 12 otro años proceso de la allí vida. trabajando. Claro, trabajos muy misioneros también, Sí, en sí, ese sí, sentido, sí. ¿no? Aunque Sí. todo es misión y Sí. en cualquier trabajo en el que estemos, pero Sí, el vuestro sí. está relacionado también con la salud, con... Claro, y ella a nivel personal muy feliz allí, muy satisfecha con lo que hacía, se sentía pues plena. Yo en mi trabajo lo mismo, mi negocio de fisioterapeuta con mi centro de fisioterapia creciendo, nuestros hijos, bueno, En Urgel, pues en el yendo al cole colegio, adventista. Colegio Adventista, Sí. en Barcelona... todo perfecto, o sea, no íbamos, yo no iba a poner a Dios en la tesitura de ya no quiero esto, ya no quiero esta vida que me estás permitiendo vivir y que considero que me has regalado porque ahora quiero ser pastor. De hecho, una de las primeras personas a las que se lo dije fue mi cuñado, que es pastor, Paco Pepe, para los amigos, y yo he llorado por este tema, lloré con mi cuñado y le dije, quiero ser pastor y no voy a poder serlo. Y mi cuñado me dijo, pues Enoc, vamos a planear que vayas, estudiar. Le dije, Paco, ¿no ves que no puedo poner a Dios en la tesitura de tirarme por un barranco y que me sostengan sus ángeles? No lo hizo ni el mismo Jesús. Y claro, él lo entendió y dijo, pues es verdad, al final tenéis un buen trabajo, todo os va bien. Y así van pasando los tiempos y los tiempos, llega la pandemia también. Eso hace un clic en la vida de todos, pero en mi caso, en mi relación con Dios, bueno, crece muchísimo, todo el tiempo en casa, tomo la decisión de dedicar más tiempo intencional a mi relación con Dios. Sigo madrugando igual que si fuera a trabajar, pero para estar a solas con Dios. Y cuando volvemos al trabajo, porque la fisioterapia se considera rápidamente un trabajo Yo trabajé toda la Sí. pandemia. Ahí sí que ya el deseo ya no lo puedo parar. O sea, cada persona a la que trato tiene ese vínculo espiritual. Le explico, como decía Ingrid, historias, pero donde la providencia divina, temas que yo estudiaba por la mañana en la Biblia, un paciente... Se los soltabas ahí. Pero porque el paciente mismo tenía incertidumbres o dudas sobre ese tema. O sea, algo increíble. Y yo me he visto en mi centro de fisio, entre paciente y paciente, arrodillándome en una de las salas vacías para darle gracias a Dios por permitirme servirle. Y eso va creciendo, creciendo, hasta que llega un punto que me duele ser fisioterapeuta. Fíjate. O sea, de Necesitaba ser... un masaje espiritual, ¿eh? Ahí. Ella seguía insistiendo, pero no porque yo no le sacaba el tema. Ella me decía, Dios me está diciendo que te diga que nos tenemos que ir. Yo insistiéndole, cariño, si es su voluntad, ya lo veremos. Pero yo no quería ir allí, ¿eh? Claro, O sea, fíjate qué curioso, ¿eh? Que mezclabais el deseo con la pasión, con el no querer, y Sí. estabais casi a la inversa. sí, yo Sí. me quería ir a Zaragoza a vivir porque en pandemia mi papá pues falleció y mi deseo era irme a Zaragoza a estar con mi familia. Y abrimos la posibilidad para Claro. ver si podíamos ir a Zaragoza. Primero me iría yo con trabajo, cuando tuviera estable vendría él, los niños, no lo hablamos, pero mira. Lo hablamos, no nos poníamos de acuerdo. Ella decía que si ella encontraba trabajo, los niños iban con ella y que cuando yo encontraba ya iría. Yo decía que no, que los niños se quedaban conmigo y ya iríamos. Pero bueno, esos son detalles. Sí. Y un día, ya cansada de... porque pasó casi un año, cansada de no saber qué pasaba, de no ver nada, el silencio de Dios, ¿no? Dije, Señor, por favor, digo, necesito que me digas qué quieres de mí. Necesito que me digas a dónde ir. Y eso fue, tú sabes la fecha. Eso fue un 2 de mayo. 2 de mayo.
del 2022. Es que, claro, en la quiniela rápidamente entra la opción de irnos a Zaragoza. O sea, no puede no ser una opción. Ha perdido a su papá, ella es muy familiar, sentía que tenía que estar con su madre, con su hermano, con su familia, así que por supuesto lo ponemos en las opciones y todo en oración. Y es eso, hay un silencio, ella envía currículums a diestro y siniestro por Zaragoza y ocurre algo que puede parecer que no es importante, pero es muy importante, y es que no sucede nada. Entonces, ante ese silencio, interpretamos que nuestro sitio es seguir en Barcelona. Yo con el dolor de mi corazón, pero agradecido, ella con el dolor de su corazón, pero agradecida también, y en ese mismo momento el negocio de mi socio y mío va creciendo, tenemos listas de espera de un mes, necesitamos más personal, necesitamos más salas y tomamos la decisión de agrandar el negocio. Y sale a la venta el local de al lado de nuestro local y bueno, tomamos la decisión de, como el silencio de Dios nos hace pensar que nos quedemos aquí, tomamos la decisión con Iñaki, mi socio, de comprar el local de al lado y hacer crecer el negocio, aumentar el servicio, etcétera, etcétera. El día antes de tomar no tomar la decisión porque estaba tomada, antes de dar el paso ya de firmar escrituras, etcétera, etcétera, mi socio me hace una pregunta que yo creo que ni él es consciente de lo que me está preguntando. Me dice, Enoc, ¿tú por qué no eres pastor? Veía mis inquietudes con los pacientes, para arriba y para abajo, y que ahora hablando por aquí y hablando por allá. Me dice, ¿por qué no eres pastor? Le digo, pero, ¿y tú por qué me preguntas esto ahora? Dice, no sé, porque como se te ve que le das mucha importancia a todo ese tema y tal. Entonces le explico, mira, para ser pastor hay que estudiar, en nuestro caso tendríamos que ir a Sagunto, en Valencia, estar ahí pues 5 años, entonces claro, es algo que no nos podemos permitir. Vale, yo te lo preguntaba porque como te veo disfrutar tanto de eso, y ahí quedó la cosa. Día 2 de mayo, estamos a punto de dar ese paso, lo cual va a significar que nos seguimos quedando en Barcelona durante un buen periodo de tiempo. Oración semidesesperada de, Dios mío, si nos vamos a ir a Zaragoza, Di algo ya. tiene que ser ya. Porque yo doy por hecho de que era Zaragoza, ¿eh? Claro, o sea, tú no había estabas otras ya cosas. en tu mente con... Sí. Y el día 3. 3 de mayo, ella pide un movimiento ya, tenemos que salir de la incertidumbre, y el día 3 de mayo sucede pues lo que ya no tendría marcha atrás. Pero a las 7 de la mañana, no sucede a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana ya. Yo me levanto temprano, un ratito de Biblia, oración, y luego pues me gusta hacer la escuela sabática también. Y recuerdo que ese día llevaba 2 días de retraso de la lección de esa semana, y bueno, tuve la intención de ponerme un poco al día y tal. Así que tiro para atrás, y no sé qué día era de la semana, y era el tema de Abraham, la fe y tal, y leo cuando Jehová le dice a Abraham, deja la tierra de tus padres y ve a donde yo te guíe. Y pienso, es que así cualquiera, ¿sabes? O sea, qué manera tan sencilla de tomar decisiones. Dios diciéndote directamente, coge los bártulos, coge a tu familia y vete que te voy a llevar a otro sitio. Y estoy pensando esto y automáticamente suena el teléfono a las 7 y pico de la mañana y veo Dani Mosquet, el rector del campus. Pienso, qué raro, a las 7 de la mañana. Pero esa noche hay una cosa que se llama Teología para Todos, que yo, por supuesto, con el deseo que tenía de pues crecer en mi conocimiento bíblico y tal, me apunté a todos los cursos. Y ese día empezaba un Teología para Todos con Dani y pensé, será algo del curso. Algo de la asignatura esta. Que quiere que haga el cómplice de algo. Sí, y pensé, me querrá pedir que haga la primera oración, yo qué sé. Contesto, hola Dani, me dice, oye, perdona las horas. Le digo, tranquilo. Y me dice, me he cerciorado que estuvieras despierto, he visto que ya habías usado WhatsApp, si no, no te llamo a esta hora, tal. Le digo, ¿qué me llamas por algo del Teología para Todo esta tarde? Me dice, no. Le digo, vale, dime. Y entonces me suelta el bombazo. Dice, dime que no y ya está, no pasa nada. Sí, o sea, Dios me ha puesto una cosa en el corazón que te tengo que decir, tú dime que no, si no lo ves. Le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, mira, que Dios ha puesto en mi corazón que vengas de preceptor al internado de chicos del campus, que Ingrid venga de su preceptora. A todo esto decirte que evidentemente si nadie sabía que yo quería ser pastor
más que Ingrid, que en ese momento yo lo sabía, y mi cuñado, él mucho menos. Entonces es como que se abre una puerta al día siguiente de la oración ya extrema, nos está marcando el camino. O sea, lo que le sucedió a Abraham puede suceder en la vida de las personas. Claro, en ese momento le pongo un poco al día de todo lo que había pasado, no se lo cree. O sea, él mismo se da cuenta que ese deseo ya trasciende más que el internado. Ingrid a todo esto va oyendo cosas. Bueno, acabamos la conversación con Dani, sale Ingrid de la habitación, me dice, ¿qué pasa? Le digo, es que no te lo vas a creer. Ella compartió conmigo que había hecho esa oración tal, y le digo, ya está. O sea, Dios ya ha contestado la oración, ya tenemos destino, nos vamos a Sagunto. Y se pone a llorar, pero no de emoción. se pone a llorar de pena, ¿sabes? No, pero no. La voluntad de Dios es que vayamos a Zaragoza. Le digo, pero Ingrid, ¿pero qué me estás contando? O sea, hace meses, hace años que estamos esperando este momento y ahora, o sea, no vamos a ver la mano de Dios en esto. Tenemos ahí una semidiscusión de 15 minutos porque había que arrancar el día, los niños, tal. Y bueno, estuvimos hablando un par de días. Ella veía que este plan... Es que además tenía que decir sí o no. Claro, era 48 mayo. horas como mucho, Claro. no podíamos parar más tiempo. Es que daos cuenta que interesante todo este proceso de los silencios de Dios, cuando vemos que nos responde de alguna manera, porque pues no siempre escuchamos esta voz. Y entrevistaremos a Dani también, para que nos cuente su versión, A ver si cómo cuadra. el Señor le puso en el corazón eso. Sí. Y muchas veces no es una voz audible que sentimos, te estoy llamando, Ingrid, no, quizá, ¿no? A veces parece que nos lo tiene que decir así para que sea la voz de Dios, pero ocurre de otras maneras, que no siempre es tan 100% claro, ¿no? Antes de que sigamos con la historia, que sigue teniendo muchos recovecos y que invito a todos que se sigan quedando, ¿cómo vivís ese silencio de Dios? Y puede haber gente que en estos momentos esté también en ese debate, en esa duda, en esa oración extrema, y que igual no recibe una llamada ya, o todavía, no sé, ¿cómo lo veis? Yo, viviendo lo que he vivido hasta ahora, es como si lo vieras en perspectiva. Cuando lo ves en perspectiva, cuando ya todo ha pasado, dices, ostras, ¿cómo Dios ha podido conducir todo esto desde hace más tiempo del que tú te piensas? Porque Dios te va dando deseos y cosas que a lo mejor no tienen ni que ver, o que tú crees que no tienen que ver, pero sí que tienen que ver y mucho. Entonces, Va construyendo, va Sí, poniendo sí. piezas, ¿no? Yo- que parece que están sí. inconexas hasta que... sí. De pequeñita siempre había querido venir al CAS, pero bueno, pues no pudo ser porque mis padres no querían y tal, que luego yo di gracias después porque venían los rallies y ya está. Pero es como desde chiquitita ya esa semillita. Luego, pues yo qué sé, son tonterías, pero me encantaría vivir en un entorno natural. ¿Sabes? Son pequeñas cositas, pues mira, más natural que aquí no hay nada. ¿Sabes? Que te va viendo deseos. Y mi última oración así más desesperada es porque decir, ya, es que necesito saber algo ya. Y qué bueno es que me correspondió, ¿sabes? Y me dijo, Ingrid, aquí tienes. No es lo que tú quieres. Eso, y ahora viene un conflicto de voluntades Sí. divinas, ¿no? No, Señor, no puede ser. Ahora O sea, me ha respondido, no es pero que- no es lo que yo quería. Eso es. No es que yo estuviera enfadada de decir, sino me estás respondiendo y no lo que yo quiero. Claro. Pero es que es imposible decir no a estas cosas. Cuando tú dejas tu vida a Dios, es muy difícil decir no. Es que es así. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida ya es donde Él nos mande. Sí. Una vez vives Sí, sí. un momento así en el que puedes ver la mano de Dios en tu vida, incluso tienes esa fe de el plan que tú crees que es el perfecto en su mente, no cabía otra cosa que ir a Zaragoza. Y es normal pensar eso con la situación que estábamos viviendo, pero ese momento en el que confías que la voluntad de Dios está por encima de la tuya, ya te hace ponerte en sus manos y ya entregarle pues la vida. Y a la pregunta que hacías, ¿cómo vivir ese silencio? Para mí ese silencio significa paciencia. Por lo que decíais, bueno, quizá no es el momento, quizá ya no solo no es el momento para que Dios te conteste como tú quieres, es que quizá no es el momento para que tú escuches lo que no quieres escuchar. Quizá no estás preparado para llevar a cabo el plan que Él tiene, que es muy diferente al que tú tienes. Para mí los silencios son muy significativos
Para mí los silencios de Dios nunca me han hecho sentir alejado de Dios. Para mí siempre significan paciencia. No es el momento ni para lo tuyo ni para lo tuyo. Porque todo esto viene yo cuando acabé COU. Es una cosa... Segundo de bachiller, antes de la universidad. Sí. Ya tuve el deseo de quedarme a estudiar teología, pero me dieron miedo dos cosas. Uno, que estuviera buscando una salida fácil, quedarme en el CAS, donde yo era muy feliz. Yo estudié aquí BUPI-COU, que sería tercero y cuarto de la ESO, y primero y segundo de bachillerato, y me daba miedo que mi decisión no fuera algo profundo y real, sino que fuera me quiero quedar aquí. Y por otro lado, o sea, era imposible, no te digo que había alguna, no, era imposible que yo me subiera a un púlpito, a un estrado y articular una palabra. Y no es lo único que hace un pastor, pero pensé, ¿cómo vas a ser pastor? Tira para Barcelona, estudia fisioterapia, que te gusta mucho y ya. Entonces, bueno, pues no era el momento y quizá no lo fueron en los 20 y pico años siguientes hasta que por fin llega el momento en el que Dios puede expresar su voluntad, que él ya conocía pues, desde ese momento con 18 años. Sí, sí. Qué interesante que podamos registrar nuestras experiencias con Dios, porque nuestra memoria es muy corta y se nos va, ¿no? Pero tener esa certeza, y invitamos a todos los que nos están viendo a ser testimonios para la gente que les rodea, con sus historias personales, a escribir cómo Dios les ha impactado en su vida, para que el día de mañana, cuando ocurra el silencio, cuando podamos volver a esas historias, ¿no? Sí. Y por eso grabamos en persona, que lo podéis ver en homemedia.es y en el canal de YouTube, toda esta lista de reproducción de entrevistas como esta que muestran que Dios está ahí, también en el silencio, ¿no? También en el silencio. Te llama, habláis, discutís, Sagunto, Zaragoza, y al final, ¿qué? Ella Sí. en Yo ese digo momento... que es un llamado para él, Claro. que es muy obvio, es un llamado para él. Sí, y yo y los Y yo ahí niños, no tengo sitio. esto es tuyo solo. A mí me anda el trabajo pues para que vayamos, no porque sea para mí. Ella así lo vivía. Sí. Yo voy ahí de rebote, esto es tu deseo, esta es tu vocación, Tengo este es tu mi trabajo, llamado. sí. Yo le digo, intento hacerle entender que Dios no une una familia para ahora cumplir los deseos de uno, dejar a otros en la estacada, que esto es bueno, un llamado para toda la familia, es una misión de familia. Es la primera iglesia, nuestra familia. Claro, no nos da esta responsabilidad para ahora tengo otra responsabilidad, mi familia. No, o sea, es un llamado de familia, no lo acaba de ver, a mí me dan el trabajo por pena, tal, y luego lo que está ofreciendo al campus es extraordinario, pero bueno. Y el caso es que le digo, bueno, vale, yo he recibido esta señal que considero que no es mía, que es de la familia, pero vamos a hacer otra cosa. Solo tú sabes la relación que tienes de confianza con Dios. Si lo crees necesario, pídele una señal. Ale. Claro. Gedeona. Es Total. que le digo, vamos a abrir la Biblia Estoy y leemos la imaginando. historia de Gedeón juntos. Vellón mojado, vellón seco, campo mojado, campo seco. Soy Y le mujer digo, de fe, de verdad, y Dios me da ese capricho, ¿no? Que me contesta. Y digo, Señor, digo, pues yo también quiero mi señal, como habíamos hablado. Digo, que Jonathan Bosquet me escriba algo del juego del Cordero, porque en pandemia hicimos un juego de mesa para niños y tal, y lo estábamos hablando con Ja y eso, y a la vez que voy pensando eso, digo, no, porque Jonathan es una persona súper ocupada, ¿sabes? Digo, no te voy a pedir algo tan específico, digo, algo que sea, que yo sepa que es así. Me voy y me cambio, y a la media hora recibo un mensaje de Jonathan Bosquet en WhatsApp diciendo, Ingrid, solo era para decirte que sigue adelante el juego del Cordero. Punto. Te diste cuenta que te hablaba en clave también, ¿no? Sigue adelante el juego del Cordero. Sí. Estáis en el tablero de Cristo. Del y es el Cordero hermano de Dani. O sea, Es que como- todas esas cosas, ¿sabes? Y le llamé y le dije, no, nos vamos. Claro, y le pregunté, ¿qué ha pasado? Me dice, ya te lo contaré. Sí. Pero la condescendencia de Dios, tranquila, cariño, también te voy a dar una para ti. Esta era para todos. Pero el paso que vais a dar es muy importante y tienes que irte convencida. Porque esto lo hablábamos, no nos vamos a ir si no estamos todos O sea, convencidos. yo le doy las gracias a Enoch porque ahí sí que me dijo, Cari, lo que tú digas, ¿sabes? Me dejó decir no, a pesar de su deseo. Y eso se lo agradezco mucho. Qué bueno. Y aquí estáis, sirviendo, formándoos,
para seguir sirviendo. Antes, en la conversación previa, me decías, porque claro, estabas en la residencia de ancianos Sí. y tenías un acompañamiento muy bonito, Es muy bonito. pero aquí también hacéis otro acompañamiento. Has dicho una frase que quiero que la digas tú, no te la digo yo. Antes, ¿no? Eso es, sí. Maranata, bueno, yo me guío por Maranata porque es donde he trabajado, pero cualquier residencia, el amor falta. El amor falta por donde vayas, ¿no? Entonces allí en Maranata hacíamos un acompañamiento a la muerte, un acompañamiento a la esperanza, porque eso estaba muy presente en Maranata. Y aquí es eso, hacemos un acompañamiento a la vida. Los niños pues tienen 16, 17, 18 años, entonces hay que enseñarles o por lo menos guiarles hacia dónde quieren ir, ¿no? Y hacia dónde es bueno que vayan. Entonces, Qué bonito eso. sí. Ahora que tocamos este tema, una de las discusiones era también Zaragoza. Tu papá fallece, tienes una relación muy personal con él, Sí. muy cercana. Sí. ¿Cómo experimentas esos momentos también de silencio, de muerte de tu ser querido? ¿Cómo se vive eso? Pues mira, es el peor momento de mi vida, pero es que esto viene mucho más atrás. Mi papá se puso malo 2 años antes de que muriera. Había sido súper sano siempre, ¿eh? Y se puso muy malito 2 años antes. Le da la gripe A y es como lo que pasa con el COVID, que te tienen que intubar porque tienes una neumonía bilateral. Vale. Ahí es donde yo empecé a vivir otra cosa. Es como que de repente tu vida cambia, ¿vale? Y le pedí a Dios 2 años para poder decirle a mi padre cuánto le queríamos. Digo, por favor, Señor. Y me dio 2 años. Wow. Es que eso para mí ya es un milagro, ¿sabes? Y yo lloro siempre, perdón. Entonces, yo le dije a mi padre, por favor, papá, no salgas de casa ni se te ocurra, porque te coge el COVID y te mata. Pues, bueno, aparte, temas burocráticos, tuvo que volver a trabajar y cogió el COVID. Pero es que hasta en eso vi la mano de Dios, porque yo vivía en Barcelona. Entonces, en esos momentos no podías viajar. Pues yo tuve mi pase que me hicieron para poder trasladarme de ciudad a ciudad, porque cada sábado es cuando podía ir a verle. O sea, estaban todos contagiados, entonces yo era la única que podía ir a verle, por eso pude ir a verle. Mi madre pudo estar con él en la habitación un día, a solas. Mi hermano odia los hospitales. Y como se contagió de COVID, estuvieron en casa antes de ir al hospital y pudo tener su tiempo. Y yo fui la única que pude ir a la UCI a verle. Y fui la última persona que le vi consciente. Y me daba vergüenza decirle lo que le dije. Le dije, papá, ¿quieres orar? Y me dijo sí. Entonces, me salió la oración, que me salió, no me acuerdo. Y su último mensaje fue, me has salvado. O sea, yo sé que mi padre, voy a verlo. Eso es lo que me incita a estar aquí. Dios me ha acompañado, me ha dado paz. Ha estado conmigo acompañándome en cada proceso. He sido muy duro, pero esto me ha hecho que me acerque más a él. Y igual que quiero ver a mi padre allí, por eso estoy aquí también, quiero ver a mis hijos. Están vivos, pero es que quiero verlos. Quiero ver a Enoch, quiero ver a tanta gente que está aquí conmigo ahora. O sea, nos acordamos siempre de los que no están, pero los que no están ya descansan. Los que no están ya es un sueño para ellos, ya no es nada. Y yo tengo que ser la que viva esa vida. Yo tengo que ser la que lo busque a Dios cada día. Yo tengo que ser la que quiera estar allí con los que ya no están. Pero también tengo que trabajar para que los que sí que están vivos, estar con ellos. Entonces, mi vida ahora es servir. La vida ahora nuestra es estar con nuestros hijos, estar con nuestros internos, estar con todos aquellos que puedes hacer algún bien. Yo muchas veces le decía a Enoch, en Entrepeñas se viven milagros, se viven una espiritualidad muy heavy. Los que viven en Entrepeñas lo saben, ¿no? Nuestro campamento de allí, en nuestra espacio. Pero para mí, hay un campamento que hace la Iglesia Cero, que es sobre todo con niños enfermitos, epilépticos, en su gran mayoría,
o con riesgo de exclusión social y tal. Y ahí es donde más felices nos sentimos como familia. O sea, sirviendo, sin lujos, con calor, da igual, pero sirviendo para gente inocente, sirviendo para gente que merece la pena y sirviendo o dando un poquito de esperanza, un poquito de amor, porque otra cosa no sabemos dar, ¿sabes? O por lo menos pues eso, un abrazo, algo a esa gente inocente, ¿no? Qué bueno. Y aquí estáis, en el juego del cordero, el verdadero juego. Avanzando casillas. Avanzando casillas. Se nos ha volado el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Lo que nos daba miedo de a lo mejor no tenemos nada que contar. ¿Ves? Anda que no. No hace falta que os pregunte si creéis en los milagros, si habéis visto alguno. Ya lo habéis comentado, habéis compartido con nosotros en persona historias muy bonitas que creo que a todos nos van a impulsar a confiar, a seguir confiando en el Señor. Que el Señor os bendiga, ¿eh? Igualmente. Muchas Gracias por este rato. ¿Habéis estado bien? Sí. Muy cómodos, muy Sí. a gusto. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, que el Señor os bendiga y ánimo con todo. Igual. Muchas gracias. ¿Te ha resultado interesante esta historia que acabas de escuchar y ver? Te invitamos a que descubras muchas más en nuestro canal de homemedia.es y en la lista de reproducción de En Persona. Queremos inspirarte y motivarte a que tú también compartas tu historia con las personas que te rodean.